Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a hablar hoy día sobre un tema que creo que toca todas las áreas médicas, que es lo que se refiere a la vitamina D. Vamos a ver que hay en los últimos 15 años, pero más intensamente en los últimos 10 años, una gran cantidad de estudios que vinculan la vitamina D a muchas enfermedades de tipo metabólica y enfermedades no metabólicas, incluyendo la obesidad y el cáncer. Recordando un poco la síntesis y metabolismo de la vitamina D, la mayor parte de la vitamina D circulante proviene de la síntesis a nivel de piel. Y a partir de una molécula derivada del colesterol, que es el 7-dehidrocolesterol, se transforma por acción de los rayos ultravioleta en una previtamina o vitamina D3, que en realidad es una previtamina. Esta previtamina o vitamina D3, para cumplir su rol metabólico, tiene que obligadamente sufrir un metabolismo, primero a nivel hepático. Se incorpora un grupo hidroxilo y se transforma en 25-hidroxivitamina D para posteriormente, a nivel renal, sufrir una segunda transformación metabólica, incorpora un segundo grupo hidroxilo y se convierte en lo que nosotros conocemos como la vitamina D activa propiamente tal, o calcitriol, que correspondería a la 1.25 dihidroxivitamina D. La mayor parte de la vitamina D que circula por nuestra sangre, entonces, es generada por acción solar. Tenemos también una incorporación a través de la alimentación, especialmente los productos lácteos, el huevo, algunos tipos de peces, especialmente peces de aguas frías y grasosas, pero la verdad es que la incorporación a través de la alimentación es sumamente escasa y no alcanza a cumplir con los requerimientos diarios, como vamos a ver. También existe la vitamina D2 o ergocalciferol, que es bastante más escasa y que está aportada fundamentalmente por los hongos tipo champiñones, cuando son expuestos al sol. Pero en realidad, como digo, nuestra vitamina D es vitamina D proveniente de D3, proveniente de la síntesis cutánea, más la ingesta de productos animales, que es muy baja. ¿Cuáles son las acciones hoy día que se han descrito para la vitamina D? Tenemos entonces la piel bajo la acción de los rayos ultravioletas tipo B. Los tipo A son los rayos que nos producen el dorado, que nos producen el eritema, no fabrican vitamina D, tienen que ser los rayos tipo B. Bajo la acción entonces de la radiación solar, generamos vitamina D3, que como decíamos es una previtamina, que para cumplir su función tiene que sufrir estos procesos de transformación que llamamos de hidroxilación a nivel hepático primero y a nivel renal. Y también la podemos tener, como aquí vemos, de alimentos o suplementos, pero igual eso que adquirimos a través de los alimentos o de los suplementos tiene que hidroxilarse para transformarse en activa. Para muchos investigadores hoy día la vitamina D debe ser considerada una hormona. Y vamos a ver por qué razón, porque en realidad tiene prácticamente acciones en todos los órganos de nuestro organismo, sin excepción. Y se fabrica en un lugar, que es la piel, y se traslada a través del flujo sanguíneo prácticamente a todas las células, como digo, porque hay receptores para ella en todas ellas. Entonces, llega esta vitamina D, fundamentalmente la D3, sintetizada por piel o por los alimentos, se transforma en 25-hidroxivitamina D para sufrir una segunda transformación
a nivel renal para transformarse en la vitamina D activa, la que va a cumplir las funciones metabólicas. Pero si nos fijamos acá también, hoy se ha descrito que muchos órganos tienen también la información enzimática para convertir este metabolito 25-hidroxivitamina D, que es inactivo, en también 1.25 dihidroxivitamina D o vitamina D activa. O sea, no solamente está esta forma de transformación metabólica, sino que también hay una transformación local. Sin embargo, el grueso proviene de la transformación a nivel renal, a nivel hepático primero y a nivel renal. Esto ya nos está diciendo que si nosotros tenemos una escasa exposición solar, como ocurre hoy día, por temor al cáncer o porque andamos todo el día abrigados o bajo techo, ya vamos a tener entonces una disminución en la síntesis a nivel de piel, de tal manera de que ya empezamos con un déficit porque nuestra alimentación, y lo vamos a ver luego, es bastante escasa la incorporación de vitamina D, incluso en los países como Estados Unidos, que tienen muchos alimentos fortificados, no llega más allá de 200 unidades internacionales diarias de vitamina D, el consumo. Por lo tanto, estamos quedando cortos con la vitamina D, fundamentalmente por la baja exposición solar. Pero también ya nos está diciendo que enfermedades hepáticas de importancia o enfermedades renales de importancia va a reducir la conversión de esta vitamina D3 o los suplementos que nosotros tomemos, que acá en Chile son todos prácticamente de D3, en Estados Unidos hay D2 también, va a reducir entonces la conversión a vitamina D activa. Y decíamos recién de que hoy esta vitamina hay que llamarla hormona, porque tiene receptores prácticamente en todas las células y cumple múltiples roles, múltiples funciones, como vamos a ver, que cuando hay un déficit de vitamina D va a repercutir entonces prácticamente en todo nuestro organismo y no solamente en la salud ósea, como hasta hace tan poco tiempo todos pensábamos. Siempre se nos enseñó que la disminución de vitamina D en los niños producía raquitismo, en los adultos osteomalacia y osteoporosis, y hasta ahí llegaba nuestro concepto de funcionalidad de la vitamina D. Pero hoy día sabemos que esto es mucho más amplio y que muchas de las enfermedades crónicas llamadas de la civilización tienen también que ver con esta disminución en nuestra sangre de los niveles de vitamina D. Vemos también que al margen de la salud ósea, tiene una acción muy importante en la funcionalidad de la insulina. La vitamina D es necesaria para que la célula beta pancreática secrete insulina. Si no hay vitamina D, esa célula pancreática va a disminuir la secreción de insulina. Pero no solamente la vitamina D es importante para la secreción de insulina, sino que también para su acción. Hoy se sabe que la vitamina D regula positivamente el número de receptores para la insulina en los órganos objetivos donde la insulina va a ejercer su acción, especialmente en músculo y en hígado, de tal forma que un déficit de vitamina D va a perjudicar la acción de la insulina y va a estar contribuyendo al desarrollo de una hiperglicemia y probablemente también un factor contribuyente a la diabetes. También hoy día se conoce que la vitamina D juega un rol muy importante en lo que es la regulación de la presión arterial. Y eso básicamente a través de regular negativamente la síntesis de renina. Por lo tanto, hay una disminución del sistema renina-angiotensina y por esa vía entonces puede reducir la presión arterial y cuando no está presente se sintetiza entonces más renina y termina entonces activando más el sistema renina-angiotensina. También juega un rol muy importante en la inmunidad. Gran parte de nuestras defensas están controladas, están inmunorreguladas por la vitamina D. Cuando hay deficiencia de vitamina D se producen trastornos en nuestras defensas,
generando mayor tendencia a las infecciones, pero también a enfermedades autoinmunes. Especialmente hoy día se está dando mucha importancia a la asociación entre vitamina D y esclerosis múltiple. Y algo también muy importante que no se conocía mucho, la vitamina D es fundamental para la multiplicación y diferenciación celular. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? Tiene que ver con la velocidad con que se multiplica un tipo de célula. Por lo tanto, las carencias o la hipovitaminosis D puede estar asociada también a diversos cánceres, especialmente cáncer de colon, ovario, próstata y muchos más que ha habido hoy día, como digo, estudios que la vinculan. Y finalmente, algo no menor, la vitamina D juega un rol muy importante en la mantención del músculo, en el desarrollo muscular, tiene acciones tróficas. Por lo tanto, una disminución de vitamina D nos va a significar una mayor tendencia entonces a sarcopenia, a fragilidad, a caída, etc. Como ven entonces, todas estas funciones y otras más, porque también tiene funciones a nivel cerebral. Hoy día hay muchos estudios que vinculan la vitamina D con los cuadros, con algunos cuadros psiquiátricos y entre ellos con la depresión fuertemente. La vitamina D regula positivamente la secreción de neurotransmisores vinculados con el ánimo. Así que hoy, como digo, debemos pensar en la vitamina D como una hormona y una hormona muy importante. Hay muchas enfermedades, como ya hemos mencionado, que están relacionadas con su disminución circulante en sangre. ¿Y cuáles son las principales causas que determinan que estemos todos nosotros con niveles reducidos de vitamina D? Hay muchas. En general, tiene que ver fundamentalmente, y la más importante, con la baja exposición solar. Ya no nos exponemos al sol espontáneamente. Anteriormente, la gente trabajaba al aire libre y tenía una exposición natural. Pero hoy día no nos exponemos al sol, o si nos exponemos con protectores solares. Y sabemos que los protectores solares prácticamente reducen el 100% de la síntesis de vitamina D. O nos exponemos detrás de un vidrio que también bloquea la acción de los rayos ultravioleta tipo B sobre nuestra piel. Nos fabricamos cuando nos colocamos a través de un vidrio. Entonces, claramente el problema está en la escasa exposición solar, porque nunca, como digo, la alimentación ha sido la principal forma de adquirir la vitamina D. Ha sido siempre la exposición solar. ¿Y qué países están más expuestos a tener hipovitaminosis D? Los que están más alejados de la línea del Ecuador y especialmente los que están sobre o bajo la latitud 33. Eso vendría a ser más o menos como Valdivia, acá en Chile. Todos esos países, los que están bajo la latitud 33 o sobre la latitud 33, van a tener dificultad en sintetizar vitamina D a nivel de piel y más aún, como digo, si andamos con ropa y andamos además con protector solar. Es más, hay estudios que señalan que la contaminación ambiental influye notoriamente en la síntesis de vitamina D, independiente del tipo de piel, que es muy importante, el color que tengamos, la cantidad de melanina que tengamos en nuestra piel y también de la edad que tengamos. De tal manera de que la razón principal, como digo, es esta. Y esto es importante porque ustedes saben que se han hecho estudios en Punta Arenas. Y les voy a mostrar uno de niños en Punta Arenas, donde el 100% de los niños, y obviamente todo se traduce en las personas adultas, tienen una hipovitaminosis D importante. 100%. El Instituto de Medicina de los Estados Unidos dictó algunas normas de cuáles deberían ser nuestra ingesta, como digo, de vitamina D diaria.
Pero esto es difícil lograrlo, incluso, como digo, consumiendo alimentos fortificados con vitamina D, que acá en Chile son escasos. Tenemos, pero son escasos, y de baja cantidad de vitamina D, de bajo contenido. Para la mayoría de las personas, establecen ellos un límite de 600 unidades diarias. Pero muchos dicen que este límite de 600 unidades diarias es suficiente para la salud ósea, es decir, para no caer en osteoporosis o en osteomalacia o raquitismo en los niños, pero no es suficiente para obtener todos los otros beneficios que le estamos asignando a la vitamina D. Y es por eso que muchos investigadores dicen que nosotros debiéramos tener una ingesta alimentaria de 1.000 a 1.500 unidades diarias para lograr entonces en sangre niveles de vitamina D que vayan más allá de la protección ósea. Lo que les mencionaba anteriormente, en los Estados Unidos, que tienen hasta chicle con vitamina D, las fortificaciones, o sea, la cantidad, la ingesta diaria de vitamina D, no sobrepasa las 200 unidades diarias. O sea, bastante poco. Y además existen variaciones en la absorción de la vitamina D entre cada uno de nosotros. Podemos tomar un suplemento y, sin embargo, vamos a absorber de diferente manera cada uno, la intensidad. Aquí tenemos algunos alimentos con un alto contenido de vitamina D, y vemos entonces que los pescados, los peces de agua fría y grasosa, son los que más contienen, pero no el salmón que estamos comiendo nosotros. Estos pescados que nosotros comemos, esos peces, en realidad son criados con un tipo de pellet especial y por lo tanto el nivel de vitamina D es muy bajo. Así que no es lo mismo comer un salmón o un pez salvaje que los que nos venden en los supermercados. Y vemos también cómo otros productos que nosotros decimos que son ricos en vitamina D, como el huevo, como la yema del huevo, tendríamos que comernos, ¿verdad?, muchísimos huevos diarios para lograr obtener lo que necesitamos y capaz que tengamos otras consecuencias más malas, ¿no, verdad? Entonces, la baja cantidad de vitamina D en los productos de la alimentación rara vez permiten aportar suficientes cantidades de vitamina D a nuestro organismo. Y esto corrobora que la principal fuente donde nosotros debiéramos adquirir la vitamina D es a través de la radiación solar a nivel de piel. En Chile existen algunos productos, pero como digo, tienen baja cantidad de vitamina D. La pregunta entonces, ¿en quiénes debemos preocuparnos nosotros y debemos cuantificar la vitamina D? No en todos, no en todas las personas. Y eso lo ha establecido diversas entidades científicas. Debemos medirla, cuantificarla en personas de alto riesgo en la cual sospechemos que tienen alguna alteración en la síntesis, absorción o metabolismo de la vitamina D. Y obviamente los niños y adultos obesos están dentro de este grupo de personas de alto riesgo, como también lo están las personas con trastorno de la glicemia, prediabetes y diabetes, los enfermos hepáticos, porque no se va a poder hidroxilar, no se va a poder activar, los enfermos renales, o aquellas personas que también tengan alguna enfermedad ósea, ¿no, verdad? Entonces, no es para todos esta medición que se ha popularizado porque se ha reducido sus costos hoy día, lo cual ha hecho también que se pida, como digo, sin tener no sacando o más o menos masivamente se está pidiendo vitamina D. Por lo tanto, hay que apuntar un poquito más a grupos de alto riesgo. Y aquí empezamos a complicarnos un poco.
Ustedes ven esos monitos ahí y dice, hay marcadas diferencias. ¿Se fijan? Hay estas diferencias. Y eso es lo que ocurre con las diversas entidades médicas que sugieren los puntos de corte para hablar de que tenemos una buena cantidad de vitamina D, es decir, somos suficientes en vitamina D, o tenemos un déficit, o somos insuficientes en vitamina D. Lo que está en verde, de ahí para adelante, decimos que estamos bien. Y vean ustedes las diferencias. Algunos a partir de 12 para arriba dicen que estamos bien. Otras entidades dicen que a partir de 20, como el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, mientras que la Sociedad de Endocrinología Americana nos indica que a partir de 30 hacia adelante, 30 nanogramos por ml, nosotros ya cubrimos todos los efectos positivos de la vitamina D. Y hay un grupo de expertos que conforman esta entidad y que indica que de 40 hacia arriba debiéramos tener. Como ustedes ven, no hay consenso, no existe consenso en este momento para definir cuál es el nivel óptimo que debemos tener. Pero todo hace sugerir que el nivel debiera estar de 30 hacia arriba. Y les voy a explicar por qué razón. 30 nanogramos por ml. Eso es lo que debemos buscar en nuestros pacientes como objetivo. Han primado hoy día dos entidades médicas, la Sociedad de Endocrinología Americana y el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, en sus guías, establecen entonces que para el Instituto de Medicina, de 20 hacia arriba es considerado normal. Pero los investigadores que están en contra de esto, como los endocrinólogos de la Sociedad de Endocrinología, dicen que con 20 nosotros nos aseguramos solo la función de la salud ósea. Vale decir que no tengamos osteoporosis, que no tengamos osteomalacia, pero que no tenemos los otros beneficios o dejamos de tener los otros beneficios que se le atribuyen a la vitamina D. El Instituto de Medicina entonces dice que con 20 miligramos diarios es suficiente para cubrir estas necesidades en la mayor parte de las personas, pero vuelvo a insistir, salud ósea. Mientras que la Sociedad de Endocrinología indica que nosotros debemos buscar siempre niveles sobre 30 para obtener todos los beneficios que se busca con la vitamina D. Incluso alcanzar niveles de 30 a 40. Y esto basado en que cuando hay reducción de vitamina D en nuestro organismo, disminuye la absorción del calcio, que es a nivel intestinal, que es una de sus principales funciones. Al disminuir el calcio en la sangre, automáticamente se dispara la secreción de la hormona paratiroidea o paratormona, conocida por la sigla PTH. Esa PTH, entonces, ¿qué va a hacer? Restablecer los niveles en forma inmediata de calcio, extrayéndolo desde el hueso, proceso que se conoce como resorción ósea. Y eso tiene sus consecuencias, porque si continuamos con la vitamina D baja, la hormona, la paratormona u hormona paratiroidea, va a seguir extrayendo calcio permanentemente de los huesos y vamos a terminar con una osteoporosis y con otras consecuencias más como nefrolitiasis y otras cosas negativas. Por lo tanto, ellos dicen que con niveles de 30 nanogramos por ml, la mayoría de las personas evitan que se dispare la PTH u hormona paratiroidea. Y aquí lo estamos viendo. Aquí tenemos la prevalencia de hiperparatiroidismo, o sea, exceso de la PTH, y vemos cómo con niveles de 30 la mayoría de las personas no se encuentra, con sobre 30, sobre 30 no se dispara prácticamente la PTH en sangre. Ese es uno de los argumentos que esboza esta sociedad de endocrino para decir que debemos tener niveles sobre 30. Y ahí también lo estamos observando con un nivel sobre 30 de 25 hidroxivitamina D,
vamos a tener una hormona paratiroidea dentro de límites normales. ¿Y qué pasa acá en Chile? La encuesta nacional de salud, que fue realizada en el 2016-2017, más de 5.000 chilenos a lo largo de todo Chile, estableció que estamos mal con respecto a la vitamina D y la midió en dos grupos, en mujeres de 15 a 49 años y en adultos mayores de 65 años. ¿Y qué pudo establecer? Que en el caso de las mujeres, el 84% tenía niveles bajos, 30 nanogramos por ml, o sea, tenía una hipovitaminosis D según las guías de la Sociedad de Endocrino, que son hoy día las más aceptadas. Y vemos también acá cómo existe un 13% de mujeres que tienen una reducción demasiado marcada, menos de 12 nanogramos por ml. ¿Qué pasó con los adultos mayores? Algo similar, incluyendo un poco peor, diría yo. El 87% de los mayores de 65 años, según la encuesta nacional de salud, tiene una hipovitaminosis D. Un 21.5%, 1 de cada 5, tiene niveles críticos, tiene una deficiencia de vitamina D extrema, menos 12, y por lo tanto claramente queda establecido que estamos muy mal con respecto a los niveles de vitamina D. Y esto también, si lo medimos en niños, vamos a obtener, yo creo que igual, tal vez un poco menos porque los niños juegan todavía un poco más a la intemperie, ¿no verdad? Pero en general no va a ser tan diferente los niveles que nos está dando la encuesta nacional de salud, que fue realizada en mayores de 15 años. Y esto es lo que yo les decía, llama la atención el alto número de niños en Punta Arenas. El 100% de los niños en Punta Arenas tiene una hipovitaminosis D y de manera importante. De manera importante. El 96.3 tenía menos de 20. En los niños se utilizan los mismos puntos de corte que para los adultos. Y 3.7, solo 3.7 estaban entre 20 a 29. Solo 3.7. Ninguno estaba normal. A estos niños se les administró un suplemento de vitamina D3, 1.600 unidades por un mes, y se evaluó entonces la 25-hidroxivitamina D sérica. Y esto es importante recordar. Lo que se mide es este metabolito, 25-hidroxivitamina D, o sea, el metabolito inactivo. En sangre no se mide la vitamina D activa o calcitriol o 1.25 dihidroxivitamina D. Y eso a raíz de que este metabolito es muy estable y refleja de mejor manera las deficiencias de vitamina D que si midiéramos realmente la vitamina D activa. Así que nosotros cuando pedimos vitamina D en un examen a nuestros pacientes, lo que estamos midiendo en realidad es la vitamina D3 cuando ha pasado la primera hidroxilación a nivel hepático. Eso es lo que medimos. Bueno, aquí se logró establecer entonces que incluso con niveles de 1.600, que son niveles bajos de reposición, vemos que así todo no logramos alcanzar en estos niños la normalidad. Y también acá este examen, este estudio, demuestra que los niños con sobrepeso y obesidad tienen aún niveles más críticos en cuanto a niveles mínimos de vitamina D, a niveles bajos. Existen también algunos hallazgos de laboratorio indirecto que nos pueden decir sin necesidad de medir la vitamina D, a veces, si la podemos medir, la medimos, y que son estos que están aquí. No me voy a referir a cada uno de ellos, pero que sepan ustedes que también indirectamente tenemos signos radiográficos y de laboratorios que podrían entonces estarnos indicando una alteración, una deficiencia de vitamina D. Porque a veces podemos tener, por ejemplo, fosfatasa alcalina en un perfil lipídico y eso debería hacernos pensar, sobre todo si estamos ante una paciente con sospecha de riesgo, que pueda tener una hipovitaminosis D.
¿Qué pasa entonces con la vitamina D y obesidad? Dijimos que los obesos eran pacientes de alto riesgo para tener niveles reducidos en sangre de vitamina D. Y aquí lo estamos viendo en la medida en que se incrementa el índice de masa corporal, la vitamina D en sangre, entiéndase 25-hidroxivitamina D, va reduciéndose. La prevalencia de hipovitaminosis D, ya sea deficiencia e insuficiencia, en los pacientes obesos varía ampliamente, fluctuando entre el 40 y 80% de nuestros pacientes, dependiendo de los criterios utilizados para su diagnóstico, el índice de masa corporal, la raza, muy importante, la geografía, si estamos cerca del Ecuador o estamos alejados del Ecuador, la edad y, por supuesto, enfermedades concomitantes, si un paciente que tiene una enfermedad renal, enfermedad hepática o diabetes, etc. Los niveles plasmáticos de 25-hidroxivitamina D son alrededor de un 20% más bajos en las personas obesas que en las personas de normopeso. No es infrecuente incluso encontrar que nuestros pacientes obesos tienen entre 10 y 20 nanogramos por ml, o sea, niveles de deficiencia clara. La calcemia, por lo general, está normal en los obesos, pero a costa de una excesiva secreción de la paratormona. Esta hormona secretada por las glándulas paratiroideas que tiene como función elevar el calcio cada vez que desciende en sangre y sacándolo del hueso. Entonces, los investigadores se han preguntado, ¿es causa o es un efecto la reducción de vitamina D en los pacientes obesos? Es decir, ¿la reducción de vitamina D lleva a obesidad o es la obesidad la que conduce a una reducción de la vitamina D? O bien, ambas posibilidades, o sea, una bidireccionalidad. Una reducción de la vitamina D conduce a obesidad y la obesidad conduce a una deficiencia de vitamina D. La verdad es que los argumentos hoy día de los estudios, que son muchos de ellos controversiales, apuntan más a que la obesidad lleva a una disminución de los niveles de vitamina D en sangre, más que la carencia o la disminución de vitamina D lleve a una obesidad que también se ha postulado. La disminución entonces de la vitamina D con respecto a la obesidad, el concepto de que la hipovitaminosis D pudiera contribuir al desarrollo de la obesidad surge de acciones adipositarias antiobesogénicas que tiene la vitamina D reportada desde estudios in vitro. O sea, in vitro claramente la vitamina D tiene efectos positivos en términos de estimular la lipólisis, por ejemplo, e inhibir la lipogénesis. También proveniente de algunos estudios realizados en animales y humanos obesos que reportan que la suplementación con vitamina D sola o sumada a calcio tiene efectos antiobesidad, pudiendo contribuir discretamente a la disminución del peso y grasa corporal. No obstante, los estudios in vitro y los que analizan la suplementación de vitamina D con o sin calcio en sujetos obesos con hipovitaminosis o con niveles normales de ella son aún muy escasos y muy controversiales. Es decir, hay estudios que indican que suplementando a nuestros pacientes obesos con vitamina D suficiente para alcanzar los niveles sobre 30 en estos pacientes, mejoramos la reducción de peso con cualquier metodología que empleemos. Pero hay otros que indican que no. Y como digo, las discrepancias en estos estudios obedecen primero al nivel de suplementación de vitamina D. Es muy diferente dar 1.000, 2.000, 3.000, 6.000 unidades. Sabemos que los pacientes obesos en general van a requerir 2 o 3 veces más suplementación de vitamina D para normalizar sus niveles en comparación a una persona de normopeso. Por lo tanto, no se pueden sacar todavía conclusiones con respecto a que la vitamina D permita o nos sirva para contribuir a reducir de peso en un paciente con los cambios de estilo de vida que realice.
Esto es lo que se ha mencionado como los que defienden que una reducción de vitamina D podría contribuir a la obesidad. Tenemos entonces una disminución de la vitamina D en sangre. Eso va a reducir la absorción del calcio dietario a nivel intestinal. Eso va a estimular la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea va a tener dos efectos importantes. Por un lado, incrementar la conversión de lo poco que haya de este sustrato para convertirlo en 1.25 dihidroxivitamina D, es decir, la hormona metabólicamente activa, y por otro lado, directamente también va a permitir la entrada de calcio. Paradojalmente, entonces, cuando hay baja vitamina D en nuestro organismo, se intensifica el pasaje de calcio a nivel intracelular y el aumento de calcio estimula la lipogénesis de novo, disminuye la lipólisis, disminuye la apoptosis adipositaria, aumenta la diferenciación adipositaria, se van creando nuevos adipocitos, y se reduce la termogénesis. Y todo eso entonces puede conducir a obesidad. Pero esto ha sido demostrado, como digo, in vitro. Y los estudios actuales no permiten sacar aún conclusiones al respecto. A lo mejor sí, a lo mejor tiene que ver o está contribuyendo en parte al desarrollo de la obesidad. Pero por el momento los estudios, como digo, son todavía, no digamos no confiables, sino que no son suficientes. La otra posibilidad, que las personas obesas tengan una reducción de vitamina D. Esta es tal vez la más aceptada por la mayor cantidad de investigadores. ¿Y por qué? Por 4 puntos. ¿Cuál es el primero? Menor exposición solar. Sabemos que las personas con obesidad en general tienden a andar más cubiertas, a exponerse menos al sol, ¿no, verdad? Cuando van a la playa con traje de baño, todo muy cerrado, de tal forma que ya parten con una menor exposición solar que ya nosotros en general tenemos. La segunda posibilidad, el paciente obeso no come tan saludable que digamos, no come tanto pescado, tanta leche, etc. De tal forma que también tenemos entonces esta segunda posibilidad. Eso lleva entonces a una disminución de vitamina D3 aportada por los rayos solares o por los suplementos o alimentos, y la D2, como digo, que acá en Chile nosotros prácticamente no tenemos suplementos de vitamina D2, y los vegetales contienen muy poco, que serían prácticamente los champiñones deshidratados, los que pudiesen tener una cantidad importante. Así que para finalidad práctica es D3. La D3 entonces a nivel hepático se transforma en 25 hidroxivitamina D, y resulta que esta vitamina, que debiera transformarse en la vitamina D activa propiamente tal, resulta entonces que sufre un secuestramiento. Como es una hormona lipofílica, puede atravesar las membranas fácilmente. De tal manera entonces, ahí la atravesó. De tal manera que queda almacenada en el adipocito la 25 hidroxivitamina D. Por lo tanto, no sale a la circulación para seguir su paso hacia el riñón para que sea entonces transformada en vitamina D activa. O sea, hay un secuestramiento. En condiciones normales, la 25 hidroxivitamina D queda parte de ella guardada en el tejido adiposo y va siendo entregada paulatinamente de acuerdo a los requerimientos. De hecho, nuestra producción de vitamina D es muy diferente en verano que en invierno. Ahora, los obesos, como tienen una mayor cantidad de grasa corporal, queda más almacenada 25 hidroxivitamina D y va a quedar menos sustrato para fabricar vitamina D. Y por otro lado, también existe la posibilidad de que haya esto que se denomina dilución volumétrica. La vitamina D se distribuye en mayor masa, también se almacena en músculo, se almacena en hígado y por lo tanto, entonces hay una disolución volumétrica. Esas serían las razones por las cuales
Los obesos entonces tienen un nivel más bajo de vitamina D en su sangre que lo usual. Lo más aceptado y lo más importante dentro de estos 4 puntos es el secuestramiento a nivel del tejido adiposo. Y eso lleva entonces a una reducción de la vitamina D que nosotros medimos a nivel de plasma. ¿Y qué pasa cuando bajamos de peso? Cuando bajamos de peso, se libera, cuando reducimos un 10% el peso corporal, liberamos entonces 25 hidroxivitamina D a la circulación y aumentamos un 27% los niveles de 25 hidroxivitamina D y por lo tanto va a quedar más para ser convertida en vitamina D activa. Ahora, ¿cómo la disminución de vitamina D en los obesos puede estar contribuyendo a sus enfermedades metabólicas? De 3 maneras. La primera, generando resistencia insulínica. Dijimos que la vitamina D era necesaria para el buen funcionamiento de la célula beta y también para que se expresen muchos receptores a nivel muscular y a nivel hepático para que pueda ejercer la acción para que pueda ejercer la acción la insulina. Por lo tanto, cuando hay deficiencia de vitamina D, vamos a tener una mala acción de la insulina. En segundo lugar, también se ha visto que la vitamina D juega un rol muy importante en suprimir la inflamación. Es decir, reduce una serie de citoquinas proinflamatorias que sabemos que de por sí también pueden generar enfermedad por sí sola. Muchas de las enfermedades actuales tienen una base inflamatoria y por otro lado también la disminución, el aumento de estas citoquinas proinflamatorias pueden empeorar la insulinoresistencia, alteran la buena acción de la insulina. Me refiero al factor necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, interleuquina 1 y otras más. Y la tercera posibilidad es que exista un hiperparatiroidismo secundario. Vale decir que se reduce la acción, o sea, el nivel de calcio en sangre, y eso dispara entonces automáticamente la secreción de hormona, de la hormona paratiroidea o PTH, que va a producir una resorción exagerada de calcio en los huesos y que puede llevar entonces a una osteoporosis. Teniendo ya solo resistencia a la insulina, ya podemos nosotros comprender el síndrome metabólico, la enfermedad cardiovascular también, junto con la inflamación, y el hiperparatiroidismo secundario, la enfermedad ósea. Los obesos, a pesar, la mayor proporción de obesos, no estamos hablando de los obesos mórbidos, los obesos que vemos habitualmente en nuestra práctica diaria, a pesar de tener niveles bajos de vitamina D, tienen, vamos a ver luego, que a pesar de tener niveles bajos de vitamina D, no tienen problemas de osteoporosis, salvo los obesos mórbidos. Y vamos a ver brevemente por qué. En este caso, entonces, los obesos disminuye la vitamina D por secuestramiento, eso estimula, reduce el calcio dietario, estimula entonces la secreción, la baja de calcio en la sangre, estimula la secreción de la hormona paratiroidea, la cual a nivel de hueso lleva a una resorción, saca calcio de los huesos y a nivel renal convierte más sustrato en 1.25 de hidroxivitamina D, lo que incrementa la absorción de calcio a nivel intestinal y todo eso lleva entonces finalmente a un restablecimiento del calcio. Sin embargo, si esto se mantiene y no se soluciona, vamos a llegar a tener finalmente un hiperparatiroidismo secundario, un excesivo funcionamiento con las respectivas repercusiones que sabemos que tiene hoy día el hiperparatiroidismo secundario. Que en los pacientes que se van a operar, especialmente en los bariátricos, 20% de nuestros pacientes presentan niveles muy reducidos, niveles de vitamina D muy bajos y un nivel muy alto de hormona paratiroidea. Doctor, incluso esto se agudiza después de 5 años. Estamos en tiempo. Perfecto. Ahí tenemos entonces
lo que yo le explicaba, que a pesar de tener bajos niveles de vitamina D, el obeso que habitualmente nosotros vemos, no presenta trastornos importantes de la salud ósea porque tenemos una mayor conversión a nivel de grasa de hormonas masculinas en femeninas. Los obesos tienen mayor cantidad de estrógeno circulante y eso juega un rol en la salud ósea. También, al tener un mayor peso, generan una mayor carga que hace entonces que tengamos una mejor calidad de hueso. Y también tenemos un exceso de leptina, que a nivel periférico se ha visto que la leptina contribuye a la fabricación de hueso. Esto, sin embargo, se pierde en los obesos mórbidos, probablemente por un exceso de inflamación. O sea, el cuadro inflamatorio que acompaña al obeso puede entonces finalmente terminar destruyendo hueso. Brevemente, entonces, para ver qué es lo que ocurre con la suplementación de vitamina en la obesidad, vitamina D en la obesidad y patologías metabólicas asociadas. Como decía, en este aspecto aún faltan estudios para que nosotros digamos, mire, reponiendo la vitamina D nosotros vamos a contribuir a mayor baja de peso. Hay estudios que sí indican vitamina D con o sin calcio y otros indican que no. Por lo tanto, aún es motivo de estudio. Faltan estudios al respecto y eso probablemente por las características de los estudios y de los sujetos evaluados. Todas estas patologías, que fue las que vimos inicialmente, han sido asociadas entonces en el obeso a la disminución de vitamina D. Por lo tanto, nosotros debemos en los obesos y en cualquier persona, con mayor razón, tener niveles mayores de 30 nanogramos por ml. Este es un estudio que se realizó en 77 mujeres, suplementando vitamina D en 1000 unidades diarias por 3 meses. ¿Y qué se observó? No se observó baja de peso, pero sí se observó una reducción de la grasa corporal y un aumento de la masa muscular. Y ellos establecen entonces, los investigadores de este estudio dicen que la suplementación de vitamina D de 3.000 unidades diarias por 3 meses a mujeres saludables con sobrepeso u obesidad incrementa los niveles de 25-hidroxivitamina D y reduce la grasa corporal e incrementa la masa muscular. Sin embargo, faltan aún estudios más prolongados, por más tiempo, y como digo, en este momento no se pueden sacar conclusiones. Igual cosa que se trataron niños, 35 niños entre 9 y 14 años, obesos, prediabéticos, se le administró entonces niveles de vitamina D, suplementos de vitamina D, 4.000 unidades diarias durante 6 meses. ¿Y qué se observó? No se observó baja de peso en sí, porque probablemente fue aún corto el tiempo, pero sí se observaron mejoría de todos sus parámetros metabólicos, especialmente glicémicos. Y este artículo concluye que agregar suplemento de vitamina D a su dieta puede ser una adición efectiva al tratamiento de la resistencia a la insulina en niños prediabéticos con hipovitaminosis D asociada a la obesidad, pero no se observó reducción de peso. Ya estamos terminando. Ya dijimos que la vitamina D era fundamental, ¿para qué? Para que se inhiba la expresión del gen de renina, o sea, se fabrica menos renina. Si fabricamos menos renina, automáticamente vamos a reducir la actividad del sistema renina-angiotensina. Cuando tenemos poca vitamina D en sangre, se va a activar entonces todo este sistema y vamos a quedar más propensos a desarrollar hipertensión. Y aquí hay estudios interesantes, cómo la sola exposición a radiación solar contribuye en sujetos que no estaban tan bajos tampoco, 23 nanogramos por ml, 3 meses de exposición solar, de radiación, ultravioleta, 3 veces por semana, a cuerpo completo, durante 3 meses, produjo reducciones de 6 milímetros, tanto de la sistólica como de la diastólica. Y eso es equivalente al uso de un fármaco antihipertensivo, solamente con exposición, como digo, a radiación ultravioleta tipo B. Y acá se suplementó
con 3.000 unidades diarias, 20 semanas, y también se observó, como ustedes ven, reducciones tanto en la sistólica como en la diastólica de 4 y 3 milímetros de mercurio. En el caso de la diabetes, ya dijimos que la vitamina D es fundamental para mantener la secreción de insulina y para sus efectos antidiabéticos, para sus efectos a nivel periférico. Y tal vez es donde más estudio hay más positivo, una asociación más directa, es justamente con los efectos beneficiosos que tiene sobre el control de la glicemia. Es ahí donde hay más estudios que coinciden. Es decir, suplementando con vitamina D a pacientes normales, prediabéticos, diabéticos, volviendo a la normalidad el nivel de vitamina D, se logra mejorar los parámetros glicémicos. Me refiero a la glicemia, a la hemoglobina glicosilada especialmente. E incluso, como digo, en sujetos sanos. Entonces la vitamina D mejora la disfunción de la célula, insulina resistencia muscular y el estado proinflamatorio. Todo eso reduce los niveles de glicemia. Y hay varios estudios, este es un metaanálisis de ahora hace poco, que estableció que dosis aproximadamente de 3.500 unidades diarias serían requeridas en los pacientes diabéticos para obtener los beneficios en el control o en la mejoría de los parámetros glicémicos, y que deberíamos alcanzar en los pacientes diabéticos niveles de vitamina D por sobre 34 para lograr estos beneficios. ¿Qué pasa con la vitamina D y enfermedad cardiovascular? La reducción de la vitamina D va a repercutir en muchos efectos positivos que tiene la vitamina D, con lo cual entonces va a incrementar muchas patologías que van a repercutir en la salud cardiovascular. Hay una asociación entre reducción de vitamina D y riesgo cardiovascular. Hay algunos estudios que indican que los pacientes que padecen o tienen antecedentes de enfermedades cardiovasculares, llamemos arteriosclerosis, infarto, accidente cerebrovascular, etc., pueden reducir su riesgo de muerte en casi 1/3 simplemente manteniendo los niveles de vitamina D normales. O sea, también es una población de alto riesgo que deberíamos pensar en la suplementación de vitamina D. Y finalmente, el síndrome metabólico. Vemos que la deficiencia de vitamina D o la hipovitaminosis D trae consigo varias alteraciones que van a contribuir a las patologías del síndrome metabólico, y hay una clara relación con un aumento de la prevalencia del síndrome metabólico cuando los niveles caen bajo 30. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Muy simple. Lo ideal siempre es la exposición solar, especialmente en verano y primavera. ¿Cuánto tiempo? Esto también es súper variable, depende de la calidad de piel de cada uno, depende si el día está nublado, depende del lugar geográfico, depende de varios factores. Pero en general, exponiéndonos 20 minutos de brazos, piernas y cara, 2 veces a la semana logramos 20.000 unidades de 20.000 unidades de vitamina D internacionales por vez. O sea, bastaría con 2 veces a la semana de exposición solar para que nosotros tuviéramos el nivel de vitamina D que necesitamos. Ahora, esto tiene, como todos sabemos, sus pros y sus contras, pero la exposición solar sigue siendo la mejor forma de restablecer nuestros niveles normales de vitamina D. En segundo lugar, alimentos ricos en vitamina D, no porque no contengan tanta cantidad los vamos a dejar de comer, igual es importante, sobre todo fortificados, los que existan o donde hayan. Y finalmente, la suplementación con vitamina D, que puede ser en cápsula, puede ser en gota, en Estados Unidos hay inyectable, hay en polvo, ¿no verdad?, que se disuelve en agua, da lo mismo la forma. Y las normas, las guías de la Sociedad de Endocrino, que ustedes pueden verla en internet sin ningún problema, establecen entonces que nosotros debiéramos, dependiendo la edad, consumir, como ustedes ven, 2.000 unidades diarias para el caso de menores de 18 años, o bien, que es más práctico, 50.000 unidades semanales durante 6 semanas al menos en esta población,
hasta alcanzar los niveles de 30 y mantener posteriormente la suplementación. En los grupos de alto riesgo la suplementación tiene que ser crónica. En mayores de 19 años, 6.000 unidades diarias o bien 50.000 unidades semanales por 8 semanas para lograr alcanzar los niveles mayores de 30 y mantenimiento 1.500 a 2.000 unidades internacionales diarias. Y en los casos especiales donde están los obesos, fíjense ustedes que deberíamos dar dosis 2 a 3 veces mayores, o también cuando tomamos medicamentos que puedan incidir en el metabolismo de la vitamina D. O sea, la suplementación es sumamente sencilla, pero debe hacerse de manera continua en los pacientes de alto riesgo. Hay quienes dicen que la suplementación diaria es más fisiológica que la suplementación semanal, pero resulta que también, ¿no verdad?, es menos adherente. Una vez por semana es más práctico desde ese punto de vista. Las conclusiones, entonces: la hipovitaminosis D es altamente prevalente en la población general, tanto adulta como infantil. La falta de exposición solar es uno de los principales responsables de los bajos niveles circulantes en la población. El diagnóstico de hipovitaminosis D es a través de la 25-hidroxivitamina D plasmática y no de la vitamina D activa. La hipovitaminosis D se ha asociado a diversas patologías de tipo metabólico y no metabólica. No realizar screening a todas las personas, sino que a personas en las cuales sospechemos nosotros que sean de alto riesgo para tener niveles bajos de vitamina D. Objetivo terapéutico más recomendado hoy día: 25-hidroxivitamina D, mayor de 30 nanogramos por ml. Y suplementar a la población de alto riesgo. La dosis y el tiempo dependerá principalmente de la causa que origina la hipovitaminosis D. Muchas gracias. Gracias, doctor Valenzuela. La verdad es que hemos tenido una serie importante de preguntas. En la última parte prácticamente fueron respondidas la mayoría, excepto probablemente dos. Una que guarda relación con qué pasa con la población negra. Esa es una. Y la segunda, qué pasa con la vitamina D y los estados de ánimo, especialmente en relación a la libido y el deseo sexual. Eso no lo sé. Cumplo, doctor, cumplo. Bueno, con la población afroamericana o la de raza negra, que hoy día tenemos como médicos que estar preparados para ello. Cuando se analizan los niveles de vitamina D en la población afroamericana, tienen niveles muy bajos, del orden de 15 a 20 nanogramos por ml. Sin embargo, cuando se analiza la densidad mineral ósea, tienen mejor densidad mineral ósea que cualquiera de nosotros. Por lo tanto, no debemos a todo paciente afroamericano que presenta esos niveles de 15 a 20 catalogarlo como que tiene un déficit de vitamina D. Eso es interesante porque aún no hay estudios suficientes para decir cuáles son los niveles óptimos en las diferentes razas. Por ejemplo, una pregunta que siempre se hace: bueno, ¿y cuál es el nivel? ¿Por qué? ¿Cuánto tienen aquellas personas que viven como aún en tiempos pasados, que son las tribus cazadoras recolectoras, como los Hadza o los Masái? Ellos tienen un promedio de 46 nanogramos por ml, que se acerca mucho a donde nació el ser humano, en África Central. De tal manera que niveles mayores de 30 de todas maneras debemos tener. Y la verdad que la toxicidad es prácticamente nula. Para tener toxicidad debemos tener niveles sobre 150 nanogramos por ml, y eso es prácticamente imposible, ni menos aún exponiéndonos al sol, porque el sol autorregula la producción de vitamina D y no podemos tener intoxicación. ¿Cuál es la otra? ¿Lo lívido? La parte de la libido. Esa y la tienes que disfunción. contestarla tú. No, ahí la verdad es que no lo sé. No sé cómo funciona ahí la parte de la libido, no me ha preocupado todavía. Pero lo que pasa es que ahí es difícil decir eso porque se confunde. Sabemos que el obeso de por sí tiene problemas de libido, tiene un hipogonadismo, hipogonadotrófico, al igual que el diabético, y por lo tanto es difícil sacar conclusiones. No he leído al respecto de vitamina D y la libido, pero debiera haber una asociación, pero lo desconozco.
Ok, agradecemos al doctor Valenzuela su Muchas gracias. excelente simposio.